Es un texto muy conocido, pero muy profundo y muy hermoso. Le voy a dar lectura y después me acompaña a orar. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pídale a Dios que hable a su vida. Bendito Dios y Padre nuestro, nuevamente, Señor, oramos, venimos delante de su palabra, reconociendo, Padre, nuestra falla, nuestra incapacidad, Señor, de profundizar, Señor, en la manera espiritual de algo tan santo, tan puro como lo es su palabra. Por eso rogamos, Dios, que tome el control en esta hora, bendiga a quien habla, bendiga a quien escucha. Denos luz, Señor, ese entendimiento, esa capacidad para escudriñar la palabra, Señor. Permita a quien hoy comparte, Señor, que pueda transmitir, Señor, lo que usted ha hablado en su palabra, Señor. Que pueda hablar de parte suya y delante suya, Señor, y trazar con precisión esa palabra de verdad. Espíritu Santo, transforma el corazón, Señor, de quien hoy escucha el mensaje, de tal manera que el que no le conoce hoy quiera usted hablar a su vida para que pueda entregarle su vida a Cristo. El que está alejado de usted, sea una palabra que habla a su corazón para que pueda reconciliarse nuevamente, y el que está cerca, Dios, que pueda crecer, Señor, para la gloria suya, Señor. El nombre de Jesucristo es exaltado en esta hora, el mover de su Santo Espíritu hablándonos y el amor suyo sobre todos nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia de Cristo dice amén. Este pasaje, mis hermanos, es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. Toda la palabra es hermosa, pero a veces la palabra dice cosas que no nos gusta leer mucho. Pero este texto es uno de los textos más hermosos, espiritualmente hablando, de toda la Escritura. Alguien dijo que conmemoramos la cena del Señor, que es estar unidos en un mismo cuerpo. La iglesia de Corintio no estaba haciendo la unidad, estaba haciendo malas prácticas fuertemente a reconciliarse con el hermano antes de venir a la cena del Señor. Y después de este texto, Pablo va a hablar acerca del pecado, de nuestra reconciliación con Dios al momento de participar de la cena del Señor. Entonces, son dos cosas que habla la Escritura. Uno, la unidad horizontal, o poniéndote a cuentas de manera horizontal con la iglesia. Después, poniéndote a cuentas en una manera vertical con Dios. Y es una exhortación también, una llamada de atención para la iglesia que estaba participando de la cena del Señor en pecado. Y en medio de estas dos exhortaciones, este texto que nos habla acerca del propósito de la cena del Señor. Por eso es que dicen que es como un diamante en medio del lodo, porque hay como que regaño aquí, como que regaño acá, y en medio esa bendición de lo que Dios instituyó y el significado espiritual de este texto. Y es precisamente lo que quiero que estudiemos, el propósito de la cena del Señor. El Señor Jesús
instituyó esta cena, y Pablo aquí nos habla acerca del propósito. Nos lleva a entender cuál es el propósito de la cena del Señor. Ese es el punto, ese es el propósito del mensaje. Que entendamos profundamente lo que significa la cena del Señor, y no lo hagamos por un tema de tradición, por un tema de pues hoy toca, pues me pidieron, voy a participar para que no se den cuenta y me llamen la atención. ¿Cuál es el verdadero propósito? De eso habla Pablo aquí. Y he dividido en 3 encabezados. Vamos a ver la institución de la cena del Señor en el versículo 23, el significado de la cena del Señor, versículo 24 y 25, y el versículo 26 nos habla acerca del mandamiento de la cena del Señor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la institución de la cena del Señor, versículo 23. Dice el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo comienza este texto dejándonos en claro que esta palabra no viene de parte de él. No es Pablo el que va a hablar. Dice, yo lo he recibido, a mí se me ha dado. No es algo que a Pablo se le ocurrió, sino que es una palabra revelada de parte de Dios. Y por la forma en la que describe esta enseñanza que va a dar, nos da la idea que era algo que ellos ya sabían. No es algo nuevo lo que va a decir Pablo. Es una enseñanza que ya la iglesia conocía. Sin embargo, es como que necesita nuevamente hacer ajustes la iglesia en cuanto a la cena del Señor por las malas prácticas que había tenido. Por eso dice el apóstol, esto es algo que ya les había enseñado. Ahora que les voy a hablar esto ya la conocen. De hecho, era algo de lo que ya participaban, ya sabían de qué se trataba, pero era necesario ajustar la enseñanza de la cena del Señor. La mayoría de los que estudian la historia de la Biblia concuerdan en que primera carta a los Corintios se escribió antes que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la Biblia es un compendio de libros, pero en nuestra Biblia, nuestra versión Reina Valera, no están colocados de manera cronológica. O sea, quién lo escribió primero y luego el segundo y el tercero, sino que están distribuidos en un tema de orden teológico, en un tema de orden histórico y en un tema de orden literario. Por eso a veces tú vas a ver un libro y luego el que sigue se escribió 4 libros antes en el tema del tiempo. Y la mayoría de los estudiosos de la historia concuerdan que Primera de Corintios se escribió antes de los evangelios. Bueno, si esto es así, este texto que leímos es el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor. O sea, fue la primera vez que se da este relato que concuerda posteriormente con los evangelios. Ahora, llama la atención que Pablo menciona que esta institución que había sido dada a los apóstoles, dice, yo lo recibí de Cristo. Fue algo que Jesús dio a los apóstoles, pero Pablo aquí hace alusión a decir, esto que les voy a enseñar, a mí no me lo enseñaron los otros apóstoles. Esto a mí me lo enseñó el Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que el Señor Jesús se lo enseñó a Pablo si Pablo no era de los 12 primeros apóstoles y él no estuvo ese día de la cena del Señor donde el Señor Jesús fue traicionado y entregado? Pero Pablo dice, a mí esta enseñanza que les voy a dar me la dio Jesús. ¿Cómo puede ser esto si él no estuvo ahí? Bueno, mis hermanos, recuerden que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. Fíjese cómo lo reitero, porque ahora han salido muchos apóstoles y Pablo dijo, yo soy el último. Entonces los de ahorita deben de decir, no, Pablo se equivocó, yo soy el último. Pues uno de los dos está equivocado, ¿verdad? Y uno de los requisitos para ser apóstol era ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo fue testigo de esa resurrección. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús cuando iba camino a Damasco.
persiguiendo a la iglesia, el mismo Señor Jesús se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo era perseguidor de la iglesia cristiana. Los mataba, los encarcelaba, los azotaba, y lo hacía en el nombre de Dios, pensando él que esto era una secta que blasfemaba el nombre de Dios. Por eso era perseguidor de la iglesia cristiana. Pero el Señor Jesús, después de que resucita, se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Seguramente Pablo pensó: yo no te estoy persiguiendo a ti, Dios. Él sabía que era Dios, aunque nunca había visto a Jesús, nunca había tenido ese encuentro. Él sabía que era Dios el que estaba delante de él. Y dice: Señor, no, yo no estoy persiguiéndote a ti, estoy persiguiendo a esta secta llamada los cristianos. Y dijo el Señor Jesús: Pablo, a mí es al que estás persiguiendo. Y da la idea, mis hermanos, de que Jesús dice: pues es que somos un mismo cuerpo. Si tú persigues a la iglesia, es como si me estás persiguiendo a mí. Y al margen del comentario, mis hermanos, cuidado con a veces atacar a la iglesia cristiana. A veces nos hace muy fácil: no, es que la iglesia es esto, no, es que la iglesia es el otro, y no, es que como si nosotros no fuéramos parte de la iglesia, ¿verdad? Y luego la gente externa también señala, ataca, y dice Jesús: si tú atacas a la iglesia, me estás atacando a mí. Entonces, cuidado, mis hermanos, con luego hacer comentarios a la ligera. Estamos hablando del cuerpo de Jesús. Y el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, donde le entrega su vida, y posteriormente el Señor Jesús es quien lo capacita al apóstol Pablo. Si me acompañas a Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice el texto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. ¿A quién le reveló Pablo? ¿Quién le reveló Pablo? Jesucristo fue el que le reveló al apóstol Pablo. De hecho, en segunda carta a los Corintios, Pablo habla acerca de que él no entiende cómo. Dice: yo no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue en el espíritu, pero yo fui llevado hasta el tercer cielo y yo tuve una capacitación ahí. De todo lo que se me enseñó es de lo que les enseño. Ni siquiera Pablo entiende cómo sucedió eso, pero él recibió una capacitación como los otros apóstoles a diferente tiempo de la mano de Jesús. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque quiero que veas el peso de lo que Pablo va a decir. Que no tomemos a la ligera esta enseñanza. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero quiero hacer énfasis en esto que está diciendo Pablo y en cómo se introduce, para que entendamos el peso de la enseñanza, del mandamiento que nos va a dar el Señor Jesús acerca de la Santa Cena. ¿Y qué era lo importante? ¿Qué era tan importante que Pablo dice: yo lo que les voy a decir viene de Jesús, a mí me lo reveló? Bueno, precisamente esto dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, aquí viene la enseñanza. Ahora, antes de dar la enseñanza, Pablo hace una pausa y estipula y comienza planteando dónde y cómo se dio la institución de la cena del Señor. Dice: la noche que fue entregado. Ese día, esa noche en la que Jesús iba a ser entregado, fue cuando Él instituyó la cena del Señor, este ceremonial tan glorioso y tan significativo para el cristiano. Mis hermanos, la celebración más importante del cristiano es la cena del Señor. No es Navidad, no es ponernos el gorrito de Santa, como que el nacimiento de Jesús es la celebración más importante. No, la celebración más trascendental que tenemos que tener en nuestra mente, y aparte es un mandamiento, como veremos en un momento, debe de ser la cena del Señor, por el significado espiritual que refleja la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que tomarlo así. De hecho, la Biblia ni siquiera nos manda a celebrar la Navidad. Muchos decimos: la Navidad, y ahí es el punto importante de la celebración de muchos cristianos. Entérese, la Biblia ni siquiera nos manda a celebrar la Navidad, que no es pecado recordar el nacimiento de Jesús, porque el otro se va a otro extremo. Dice: eso es pecado, eso es del diablo, porque Jesús ni siquiera nació el 24.
no es el tema, pero tampoco es pecado, pero tampoco es un mandamiento. La cena del Señor sí es un mandamiento. Ahora, por eso es que esta celebración tiene que ser tan significativa para nosotros. La cena del Señor junto con los bautizos, para los que se van a bautizar, son las dos ordenanzas que Jesús dejó, que como iglesia tenemos que hacer, y son las dos ordenanzas que deben de ser las más importantes para nosotros. Cada primer domingo de mes nosotros celebramos la cena del Señor. Ese día debe de ser especial para nosotros porque vamos a celebrar, a conmemorar, a recordar la muerte y resurrección de Cristo. Y el tema del bautismo también debe ser algo muy especial de manera personal para cada cristiano. Entonces, quiero darte el peso, mi hermano, nada más de lo importante que es esto. Ahora, es interesante lo que dice Pablo aquí, que no lo dice por casualidad. Dice, esto sucedió la noche que Jesús iba a ser entregado. ¿Y esto qué significa? Mis hermanos, si podemos poner una figura del ministerio de Jesús, esto es una muy buena figura de lo que Jesús vino a hacer. A un mundo malo, Él vino a traer gracia. Es interesante notar que esa noche que iba a ser arrestado y traicionado, es la misma noche que Él instituye este sacramento de la cena del Señor. Entonces es como que poniendo Cristo gracia en medio de un mundo lleno de perversidad. Es un contraste, mi hermano, lo que pasó esta noche entre el mal del mundo y la santidad de Dios. Se recalca mucho que iba a morir por el pecado, pero al mismo tiempo Él va a poner su gracia por amor a nosotros por el pecado. Es el sacrificio en muerte, pero también el perdón del mundo por medio de la cruz. Es la traición y el arresto de Jesús. Esa noche precisamente lo que hace más evidente el gran amor que Cristo tuvo por nosotros. Si tú piensas en algún momento, es que a mí Dios no me ama, que luego somos dados, ¿verdad?, a pensar eso cuando nos va mal en la vida. Y de paso te digo, el amor de Dios no funciona en si te va bien o si te va mal. No quiere decir que si te va bien, Dios te ama mucho, si te va mal, Dios no te ama. No, el amor de Dios, el gran amor de Dios, se ve a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando tú ves a Cristo en la cruz dando su vida por ti, tú tienes que decir, Dios me ama mucho, aunque no me esté yendo muy bien, Cristo me ama. Ahí se ve en que dio su vida por pecadores, dio su corazón para salvar nuestra alma. Y fue en esa noche, mi hermano, cuando fue arrestado y fue traicionado, que el Señor Jesús celebra la cena. Ahora, aquí Jesús está estableciendo la cena del Señor. Pero si tú recuerdas un poco lo que leímos, está hablando que estaban precisamente en una cena. Y esa cena era la cena de Pascua, o la cena conocida como la cena de Jehová. Y en esa misma cena el Señor Jesús instituye la cena de Cristo, la cena del Señor. Era la cena de Pascua y ahora es la cena del Señor. Ahora, ¿qué es eso de la cena de Pascua? La cena de Pascua era un recordatorio y un mandamiento para el pueblo de Dios. Si ustedes recuerdan, el pueblo judío había sido esclavo de Egipto 400 años. El pueblo clamó a Dios, Dios los rescata con mano poderosa, levanta un hombre llamado Moisés, manda que vaya con Faraón a advertirle que los deje libres. Faraón endurece su corazón, no quiere, viene la primera plaga, la segunda plaga y así hasta las 10 plagas. En todas esas plagas, ninguna plaga tocó al pueblo de Dios que vivía en la misma ciudad. Y el propósito era que Faraón dejara ir a los judíos de esa esclavitud. La última plaga, el último juicio de Dios fue la mortandad sobre la primogenitura de la nación. Todo primogénito habría de morir por cuanto no querían liberar al pueblo judío. Y el mandamiento que se le da al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, fue: maten un cordero como familia. Si es una familia pequeña, júntense con otra familia, maten ese cordero, la sangre de ese cordero la ponen, si en nuestro idioma hoy en día, en los
postes en el marco de la puerta, y así cuando pase la mortandad no tocará su casa. Esa sangre era la señal de perdón, de salvación para los primogénitos que vivían en esa casa. El pueblo judío lo hizo. El pueblo judío mató cordero, sacrificó al cordero, sentaron, comieron y marcaron con esa sangre las puertas de su casa. Mis hermanos, todas las casas que fueron marcadas con la sangre de ese cordero, no murió nadie. Y es ahí donde Faraón dice: déjalos ir. Bueno, ese cordero, esa cena que tuvieron, esa era la cena pascual o la cena a Jehová. Y el mandamiento era: ustedes como pueblo van a hacer esta cena cada año para que recuerden que yo los saqué de la esclavitud a la tierra prometida. Esa cena era para recordar lo que Dios había hecho por ellos, de tal manera que cuando pasaran las generaciones y se celebrara la cena pascual, los niños que no sabían preguntaran a sus padres: ¿y por qué estamos teniendo esta cena? Porque el pueblo fue esclavo de Egipto y Dios nos dio libertad con mano poderosa. Las señales son para nosotros, mis hermanos, no para Dios. A Dios no se le olvida que nos salvó. A nosotros se nos olvida que Dios nos salvó. Cuando conocemos a Dios, ¿cómo andamos, verdad? Bien emocionados y queremos servir y queremos orar y a todo mundo le queremos hablar de Cristo. Y luego ya pasan algunos meses, algunos años quizá, y ya ni a la iglesia queremos ir. Ya no queremos servir al Señor. Se nos olvida lo que un día Dios hizo por nosotros. Entonces las señales son para recordar la salvación de Dios. Y ese era un mandamiento de lo que tenía que hacer el pueblo judío año tras año, celebrar la cena pascual. Era un mandamiento para recordar la liberación judía. Y todo esto, mis hermanos, era un protocolo bien detallado. La cena pascual no era una cenita, era todo un ceremonial que hacían los judíos. Quiero parafrasearte un poco lo que se hacía en la cena pascual para entender la cena del Señor posteriormente. Se servían 4 copas de vino, se pasaba una por una. El anfitrión tomaba la primera copa, la bendecía y la pasaba, una copa de vino tinto. Después se comían hierbas amargas, se pasaba el plato, se comían esas hierbas amargas con algún tipo de aderezo. Se daba un mensaje significativo acerca de la salvación del Éxodo, como lo que te acabo de parafrasear hace un momento. Se decía: esto es porque Dios nos sacó de la esclavitud. Se cantaba un himno, comúnmente el Salmo 113 y 114. Se pasaba una segunda copa, se partía el pan sin levadura y se repartía. Se servía la comida del cordero que había sido muerto para la comida. Se oraba, se pasaba una tercera copa, se cantaba una segunda alabanza, normalmente del Salmo 115 al 118, y finalmente se pasaba la cuarta copa. Se tomaba y todos se iban, era lo último. Y esa última copa recordaba o simbolizaba el reino venidero del Mesías. O sea, durante muchos años la nación judía conmemoraba en esa cena pascual que el Mesías vendría. Era parte de la ceremonia. Y ahora estaba Cristo diciendo: ya vine aquí por primera vez. Bueno, fue en la tercera copa, mi hermano, en esa cena pascual, cuando el Señor Jesús convierte esa cena pascual en la cena del Señor. Acompáñame al versículo 20 de Lucas capítulo 22. Lucas 22, 20, dice el texto: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y a la nota del mensaje fue aquí donde el Señor Jesús les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y ahí es donde le dicen: ¿seré yo, maestro? Y también les enseña que ellos vienen a servir y no a ser servidos, y que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos aquí tiene que ser el menor sirviendo a los demás, pero que al mismo tiempo ellos son bendecidos para ser jueces en el juicio de las 12 tribus de Israel. Finalmente cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Dice el versículo 24 de 1 de Corintios 11: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta palabra, habiendo dado gracias, significa Eucaristía.
es la palabra Eucaristía. Por eso a veces podemos decir, vamos a celebrar la Eucaristía, que si se traduce como cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y habiendo dado gracias, se partió la cena. Mi hermano, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, por varias cosas. Primero, para que vean la importancia de la cena del Señor. ¿Desde dónde viene esto? Esto era algo desde la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, el pacto de Dios con su pueblo. Y luego Jesús transforma esa cena porque ya en él se cumplía el propósito. La sangre puesta en los dinteles y el cordero sacrificado no fue lo que salvó a los judíos. Lo que salvó a los judíos fue Cristo en la cruz. Pero eso todavía no pasaba. Mis hermanos, era una salvación a crédito. En el Antiguo Testamento nadie se salvó por obras. A veces nosotros pensamos, es que antes la salvación era por obras. Nunca la salvación ha sido por obras, porque nadie es capaz de hacer las obras que Dios demanda. Y entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Creyendo en el Mesías. Y la sangre en el dintel y el cordero sacrificado, lo que había en la mente del judío era decir, un día va a venir el Salvador, va a venir el Mesías y Él va a derramar su sangre y Él como sacrificio pascual va a pagar mi deuda y mi salvación. Y esto es un símbolo nada más de lo que Cristo va a hacer. Era una salvación a crédito. Primero recibieron esa salvación y años después Cristo la pagó. Es como cuando tú vas a Coppel a endrogarte con una pantalla de 90 pulgadas y la pagas con tu tarjeta de crédito a 48 meses sin intereses. Y la tele te la dan en ese momento, pero hay que pagarla después. Y cuando llega la primera mensualidad es cuando dices, ¿para qué la compraba, verdad? Bueno, es algo lo que Jesús hizo en el Antiguo Testamento. Él lo salvó al que creyó en Cristo y pagó después. No a nosotros fue posterior. Nosotros cuando recibimos a Cristo, nuestra deuda ya ha sido pagada. Nosotros lo vemos hacia el pasado, ellos lo veían hacia el futuro. Pero todos los sacrificios eran nada más para decir, un día el verdadero sacrificio va a venir a darnos salvación. Entonces, ve la importancia, mi hermano, de la cena del Señor, de lo que está instituyendo Jesús en este momento. Es el tema de la conmemoración de tu salvación y de mi salvación, que por años fue planificada antes de la fundación del mundo. No es que a Dios se le salió del control el plan y que nunca sabía que íbamos a pecar. No, dijo, van a pecar y necesitan Salvador. Y he aquí un Salvador, Cristo Jesús. Eso es glorioso, mis hermanos. Es como que no estás aquí por casualidad. No eres un plan B de Dios. No eres el plan fallido de Dios. No, todo estaba perfectamente planeado para que tú un día estés en la presencia de Dios, glorificando su nombre, limpio y justificado por el pecado que hemos cometido. Todo está perfectamente eslabonado. Y para que hagamos conciencia, te digo todo esto de la institución, de cuando celebramos la cena del Señor. Que hagamos una conciencia de lo que estamos haciendo cuando pasamos la copa, cuando pasamos el pan, todo el significado tan profundo que hay detrás de esto. Y finalmente esto nos va a ayudar a entender precisamente el significado de la cena del Señor, que es nuestro segundo encabezado. El significado de la cena del Señor, versículo 23. Vimos la institución de la cena del Señor, cómo se instituyó, todo lo que hay detrás de esta institución. Y ahora vamos a ver el significado de esta cena, versículo 23 al 25. Tomó pan, ahí me quedé. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El apóstol Pablo menciona dos símbolos aquí. ¿Cuáles son? El pan y la copa. Ahí está el significado de la cena del Señor. Pero antes de ir ahí, quiero explicarlo. Te quiero decir qué no significa la copa y el pan. Porque se han escuchado tantas enseñanzas erróneas acerca de la copa y el pan, que a veces podemos pensar que significan otra cosa. Quiero asegurarme que no estés engañado y que sepas qué no significa. En primer lugar, no significa ese pan que el cuerpo de Jesús iba a ser partido.
Hay quien dice, es que es partido porque este es el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús iba a ser partido. Eso no puede significar el cuerpo partido de Jesús, porque eso nunca pasó. El cuerpo de Jesús nunca fue partido. Los romanos, cuando crucificaban a alguien, tenían la tradición, a la orden de romperle las piernas a los crucificados para que se ahogaran más rápido, les faltara el aire, perdieran la conciencia y murieran más rápido, a cortar su agonía. Romperle las piernas era un acto de misericordia de los soldados a aquel que estaba siendo crucificado. Mis hermanos, el Señor Jesús sufrió completo. A Él no se le partieron las piernas. Él iba a sufrir sin ayuda de absolutamente nada ni nadie. Él iba a cargar la agonía del dolor, de la muerte y del pecado del hombre en ese momento completamente solo. Es por eso que a Él no se le partieron los pies, no le quebraron los huesos, y era una profecía, ¿verdad?, que está en Juan 19 y en los del Antiguo Testamento. Estaba profetizado que ningún hueso suyo sería quebrantado. Así que el pan no significa que el cuerpo de Cristo iba a ser molido. Tampoco significa, mi hermano, que el pan y la copa es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la enseñanza que da la iglesia católica, la iglesia tradicional. Ellos enseñan que al momento de la Eucaristía, ellos toman la hostia y toman la copa de vino y ocurre algo que se llama transustanciación. ¿La qué? No se lo repito porque nomás me salió una vez. Pero ¿qué significa eso? Ellos dicen que la copa, ese vino, la sangre de Cristo se transforma en ese vino. Y la hostia se transforma en el cuerpo de Jesús. Ahora, ahí tienen en una transformación substancial, en substancia, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ellos la comen y la beben para salvación. Mis hermanos, este es un error garrafal de una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué? En primer lugar, mis hermanos, esto quiere decir, si yo digo que la hostia o el pan es el cuerpo de Cristo literal y la copa o el vino es su sangre, pregunto, ¿cuántos cuerpos y cuánta sangre tiene Jesús? Tiene que tener muchos cuerpos y tiene que tener mucha sangre. El Señor Jesús se hizo hombre para habitar en la tierra de una manera corporal como uno de nosotros, para tomar nuestro lugar como hombres, no para repartirse. Entonces esto es imposible. El Señor Jesús está sentado en el trono de gloria. Y si tú me dices, pues sí, pero Dios está en todos lados, sí, mis hermanos, pero eso lo entendemos. Porque entonces puedo decir, pues también está en este bote de agua y lo puedo beber. No tiene sentido. Dios está en todos lados, pero no para que comamos literalmente de Él. No habla del cuerpo físico. Y en segundo lugar, el decir que es físicamente la hostia y el pan, y yo lo estoy sacrificando para perdón de pecados, contradice la Escritura. Acompáñame a Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una sola vez. ¿Cuántas veces fue ofrecido, iglesia? Una sola vez. Y entonces en la misa, que significa sacrificio, yo estoy sacrificando a Jesús en el pan y en el vino, porque eso es el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo estoy sacrificando. Y eso es imposible. De hecho, misa significa sacrificio de Cristo, y es el punto fundamental de la misa. Por eso es que ellos no estudian la palabra, por eso es que no profundizan en otras cosas, porque lo importante es el sacrificio que salva de pecados. Sí, el tema es que Cristo ya fue sacrificado y ya derramó su sangre por nosotros, y con una sola vez que lo hizo, como es Dios, alcanza a cubrir los pecados de todos los tiempos y de toda la humanidad. Por eso no significa literalmente que ese pan o ese jugo o ese vino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué sí significa? El pan, mis hermanos, que partió el Señor Jesús ahí,
En la Pascua, en la cena anterior, significaba la salida, la liberación. En la Santa Cena, que la Santa Cena vino a sustituir la Pascua, Jesús instituye la Santa Cena, porque la Pascua ya se había cumplido en él, ahora es la Santa Cena, y ahora el pan ya no simboliza la salida de Egipto, sino simboliza el cuerpo de Cristo como una unidad. En vida, Cristo se hizo vida, humanamente hablando, para traer vida a cada uno de nosotros. Cuando Él reparte el pan, Él está diciendo: yo estoy trayendo vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Este pan es partido por causa de vosotros. Este pan yo lo parto por causa de vosotros, porque es la manera, con mi cuerpo que va a morir, es que yo voy a traer vida a todos los que vienen a Cristo. ¿Cómo que vida? Es que el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está ciego. Es como un zombi caminando, no tiene vida. No puede ir a la presencia de Dios porque está muerto espiritualmente. Y Cristo está dando esa vida que Él primero tomó en su cuerpo para dar vida a los que han venido a Él. De paso nos dice que Él es el pan de vida. Y todos los que vienen a Él son parte de ese pan. Entonces Cristo como cabeza y la iglesia en unidad son ese pan del cual Cristo nos hace partícipes por medio de su cuerpo que dio en sacrificio. Por eso es que cuando la iglesia está en división y participa del pan, es una incongruencia. O sea, estoy peleado, pero voy a participar del pan. Y el pan me dice que soy uno con el que estoy peleado. No tiene sentido. Por eso dice Pablo: primero arréglate con tu hermano, haz la paz, haz la unidad, porque estás siendo incongruente con participar de la cena del Señor. No puedes si estás mal con el prójimo, porque hay una unidad en el pan, que es Cristo. Y la copa que también pasó en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pascua o en la cena de la Pascua, era la sangre que iba a cubrir ese poste, ese marco, para que no murieran. En la cena del Señor que Jesús instituyó, versículo 25, representa el nuevo pacto de Dios con el hombre. Versículo 25: asimismo tomó también la copa, de 1 Corintios 11. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en nombre de mí. Dice, esta copa es el nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, quiere decir que había un viejito pacto. Si estoy hablando del nuevo pacto, había un antiguo pacto. El antiguo pacto, mis hermanos, Dios lo hizo con nombres de Él, con Adán, con Abraham, con Noé, con Moisés. Y el antiguo pacto, que decía, era un pacto de obras. Dios le dio la lista de obras al hombre y le dijo: si tú quieres que yo sea tu Dios y tú mi pueblo, tienes que seguir estas obras para que yo te bendiga. ¿Cuál fue el problema con ese pacto? Mis hermanos, que el hombre nunca pudo cumplir esas obras. El primer hombre, Adán, que se le da el pacto: no comeréis de este fruto. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue y comió. Pero no crucifiques a Adán. También Abraham, también Noé, también Moisés y todos nosotros hemos quebrantado el pacto por obras. Si tú quieres ser salvo por obras, tienes que cumplir toda la obra que Dios ha dado. Si tú dices, yo soy bueno y me voy a ir al cielo, entonces tienes que ser perfecto. Porque con una sola obra mala que hayas tenido, tienes que dar cuentas por ella. Y la paga de esa cuenta es el infierno, es la muerte espiritual. Entonces, ese antiguo pacto por obras, mi hermano, no es que no sirviera, sí sirve. El problema es que no somos capaces de cumplirlo. Por eso Dios le plació crear un segundo pacto, mejor conocido como el pacto de gracia. Y ese pacto, ¿qué nos dice? Que Cristo vino y cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir, pero además pagó la consecuencia que nosotros teníamos que haber llevado por no cumplir la obra de Dios.
Él viene, cumple todo de manera perfecta. Él tenía que recibir gloria, gozo eterno. Y en vez de eso se pone en nuestro lugar y a nosotros nos pone en el suyo, como si nosotros hubiéramos sido los que hicimos todo bien. Y Él se pone en nuestro lugar como si Él hubiera sido el que hizo todo mal. Él recibe el castigo por nosotros y a nosotros nos permite recibir la gloria de Dios por ser justificados por su sangre que Él iba a derramar. A eso se le conoce como la doctrina de la justificación. Somos justos delante de Dios por medio de Cristo Jesús, porque Él se puso en nuestro lugar y a nosotros en el lugar de Él. Entonces, esa copa, mi hermano, simbolizaba el nuevo pacto. No venía a sustituir el antiguo pacto, ni venía a decir es que el antiguo pacto está mal. El antiguo pacto lo único que nos dice es, date cuenta que no puedes sin Dios. El antiguo pacto nos enseña que estamos y vivimos alejados de Dios. Mi hermano, si tú quieres entrar al nuevo pacto, primero tienes que entender tu lejanía de Dios. Si yo no reconozco mi pecado, si yo no reconozco primero que estoy mal delante de Dios, pues nunca voy a querer un Salvador. Pero si yo entiendo que voy a una eternidad de condenación por cuanto he pecado, voy a gritar como aquel carcelero que le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Había una desesperación en ese hombre, el carcelero de Filipos, porque él entendió su condición. Si no hemos venido a Cristo con esa desesperación, mi hermano, ni siquiera hemos entendido nuestra condición delante de Dios, pecadora, y nuestra necesidad de Dios. Por eso es que tomamos a veces las cosas tan a la ligera con Dios. Pues me congrego, pues estudio, pues oro. A mí me da la idea que ni siquiera hemos entendido nuestra condición de pecado. Porque cuando entendemos quiénes fuimos y que Cristo nos rescató de esa condición solo por gracia, mi hermano, queremos dedicarle nuestra vida a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el punto que a veces no hemos entendido y tenemos que entenderlo para venir a arrepentimiento. Por eso el Evangelio siempre empieza con una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que vas a una condenación eterna. Ese es el Evangelio. Cuando tú evangelizas a alguien, le tienes que decir, ¿sabes cuál es tu condición ahora? ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Sabes que vas a la condenación eterna? Muchos predican el Evangelio y dicen, ¿tú quieres que tus problemas se acaben? ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? ¿Tú quieres que tus hijos les vaya muy bien, tener salud, prosperidad, ser bendecido? ¿Y quién no quiere eso? Y todos dicen, yo quiero, levante su mano, el que quiera la bendición. Y todos levantan su mano. Bueno, repita esta frase después de mí. Y hacen la oración que llamamos la oración para recibir al Señor. Listo, ya eres hijo de Dios. No es cierto. No has entendido tu lugar todavía. Tienes que entender primeramente esa persona que estás evangelizando, su condición lejos de Dios. Por eso el Evangelio empieza con una mala noticia. ¿Sabes cuál es tu destino? Vas a la condenación eterna, vas al infierno sin Dios. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Cristo murió por ti. He aquí el plan de salvación. Pero no vender un evangelio barato, diluido, adulterado, diciendo que si vienes a Cristo te va a ir bien. No, es probable que si tú vienes a Cristo te empiece a ir más mal de lo que te iba antes. Vas a empezar a luchar ahora con más cosas que antes no luchabas. Si tú vienes a Cristo, no se acabaron tus problemas, ahí empiezan tus problemas. ¿Por qué? Porque ahora vas a luchar contra algo que antes no te afectaba, el pecado, el rechazo de la gente, la lucha con tu carne, la lucha contra Satanás. Eso antes no nos interesaba, vivíamos revolcándonos en esa pudredumbre. Pero ahora con Cristo cambia nuestra vista, vemos nuestra condición y ahora luchamos con eso. Ahora es más complicada la vida, pero no es en nuestras fuerzas, porque Dios nos ha dado la victoria. Dios puede sujetarnos, Dios puede darnos la victoria, no es luchar nosotros en nuestro poder. Entonces, mi hermano, la copa simbolizaba esa sangre que Cristo iba a traer, ese pacto de salvación para nuestra vida.
Por eso es que la Pascua fue transformada en ese momento en la cena del Señor. Ya la Pascua no tenía razón de ser porque ya se había cumplido en la obra de Jesús en la cruz. Nosotros ahora comemos el pan y bebemos de la copa, no para recordar que un día un pueblo salió de Egipto, sino para recordar que Dios nos liberó del pecado, de la muerte y de las garras de Satanás. Ahora yo soy liberto y lo celebro, lo conmemoro, lo recuerdo con esa copa y con ese pan. Eso es el significado de la cena del Señor. El pan que te trajo vida y la sangre que fue derramada como pacto para tu salvación y mi salvación. Finalmente, mi hermano, la cena del Señor es un mandamiento. La institución de la cena del Señor nos da la importancia de lo que significa. El significado nos da el peso para nuestra alma de lo que es. Y finalmente tienes que saber, iglesia, que es un mandamiento de Cristo, la cena del Señor. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nota que esto no es una sugerencia, iglesia. Nota que no es una recomendación. Dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nota que no dice un mes sí y 5 no. Mira, este año que sean vacaciones, este año no tengas la cena del Señor, pero el otro año, ya empezando el 2026, ahora sí, todos a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué te lo digo? Porque yo veo muchos sentados que son cristianos en la cena del Señor, y esto es un mandamiento. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Es un mandato, no es una pregunta, no es una sugerencia. Por tanto, participar de la cena del Señor no es una opción o sugerencia para los creyentes. No participar de la cena del Señor es desobediencia y es pecado. Entonces voy a participar de la cena del Señor para no estar en pecado. No. Vamos a ver más adelante qué necesitas para participar de la cena del Señor. El tema es, mi hermano, ¿qué es pecado? Porque si yo no participo, es porque estoy en pecado. Estoy en pecado con Dios o estoy en pecado con mi prójimo. No me quiero poner a cuentas con mi hermano, con mi prójimo, o bien no me quiero poner a cuentas con Dios. Y eso me lleva a no participar. Mi hermano, el no participar no te hace menos culpable de tu pecado. O sea, no participo para no pecar. No, es que estás en pecado y estás alejado de la gloria de Dios. Y ese tiempo es para que tú te arrepientas, para que tú te pongas a cuentas con Dios, le pidas perdón y des un giro en tu vida del pecado que estás llevando. El arrepentimiento no solamente es pedir perdón. A veces pensamos, bueno, voy a hacer la cena del Señor, Señor, perdóname, y comulgo. Pero salgo y sigo viviendo en esa misma vida de pecado. Pero le pedí perdón en el momento, pero no te arrepentiste. El arrepentimiento es un giro de vida. Si yo voy hacia donde está el pecado, yo me arrepiento y giro mi vida y ahora empiezo a caminar hacia este lado donde está Dios. No es, Señor, perdóname, pero sigo caminando al pecado. Eso es un perdón sin arrepentimiento. Y eso delante de Dios no tiene valor. Yo tengo que pedir perdón y ahora luchar para ir en contra de mi pecado. De tal manera que cuando yo no participo de la cena del Señor, es porque yo no he querido arrepentirme. Y si no he querido arrepentirme es porque no he declarado, no me quiero sujetar a la voluntad de Dios. Y si no me quiero sujetar a la voluntad de Dios, es porque yo no reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si yo no reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, mi hermano, pues no somos salvos. Es sencillo, porque el que no cree ya ha sido condenado. Y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. No quiero poner cargas en ti que no dice la Biblia. No, eso no quiere decir que, entonces ya nunca voy a pecar. No, la cena del Señor es la oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Y eso todo cristiano debe de tenerlo. Señor, perdóname, voy a luchar contra este pecado. Quizá pueda caer mañana, Señor, pero con tu ayuda, aquí está mi corazón en tus manos. Ayúdame, Señor, a no pecar.
Ayúdame a no fallarte. Ayúdame a caminar rectamente, Señor. Quiero adorarte, quiero participar de esa cena. Muy diferente a esconder mi corazón y decir, como quiera, no voy a dejar el pecado. Es una rebeldía total contra Dios el no querer dejar el pecado para comulgar de la cena del Señor, recordar su muerte y crucifixión. Ahí yo debería de analizarme si realmente soy de Dios o no, si me he arrepentido realmente. Hay personas que comulgan, pero porque ya hay callos espirituales en su corazón, o sea, ya viven con el pecado y lo normalizan. Pero en la cena del Señor pido perdón y regreso a pecar. Pues no, te has hecho una mente ciega, entenebrecida, como dicen Corintios, y entonces participas de la cena del Señor, pero ya sin arrepentimiento, que al cabo no pasa nada. Es peor, creo que esa segunda condición que la primera, cuando aún reconoces tu pecado, pero no quieres arrepentirte. Mis hermanos, tenemos que entender lo que significa la cena del Señor, que es un mandamiento. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Un cristiano que no está bautizado puede participar de la cena del Señor? La respuesta es no. No porque sea una regla de una iglesia o de otra iglesia. He estado en iglesias donde me dicen, es que si tú no te bautizas, la regla de la iglesia es no participar de la cena del Señor. ¿Aquí se puede? Mi hermano, esto no es una regla de una iglesia. El bautismo es un tema de obediencia a Dios. Si yo soy cristiano, me he rendido a Cristo, lo reconozco como mi Señor y Salvador, lo primero que Dios me dice es, bautízate en obediencia. Y yo digo, ay, ese mandamiento no, Señor, dame otro. Ni siquiera lo más básico del cristianismo he querido obedecer. Entonces no me estoy sujetando al Señor porque no quiero ver cuando vengan luchas fuertes. El bautismo, no estoy luchando contra mi carne, solamente estoy dando un paso de fe. Pero si no puedo obedecer ni siquiera eso tan sencillo, ¿cómo voy a obedecer cuando Dios me diga no mientas, no forniques, no adulteres, no robes? No, jamás voy a poder eso, porque ni siquiera lo más básico alcanzo a obedecer. Entonces yo comulgo, pero no me quiero sujetar a Dios. Es por eso, iglesia, que si no estoy bautizado, pues yo no puedo comulgar. Estoy en desobediencia a Dios. ¿Cómo pretendo sentarme a la mesa en obediencia a Dios? Muy diferente el caso cuando tú conoces a Cristo, te sujetas al Señor y dices, pastor, me quiero bautizar, y resulta que es diciembre y hay bautizos hasta abril. Oye, es que los bautizos son hasta abril para que se junte más gente, porque hay que ir a un lugar y no es tan fácil, no tenemos río, no vivimos en un lugar donde podemos salir aquí al agua y bautizarnos. Espera un momento, bueno, pero ya soy del Señor, ya estoy en comunión con Dios, ya solamente estoy esperando, pero en mi corazón está obedecer a Dios. ¿Puedo comulgar? Pues sí, porque estás en obediencia a Dios. ¿Soy claro? Mis hermanos, dice el versículo 26, y con eso termino. No se crean. No, sí voy a terminar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros conmemoramos la cena del Señor, no ofrecemos un nuevo sacrificio, recordamos el sacrificio que ya Cristo hizo por nosotros, lo que nos dio salvación. Yo soy salvo porque tú moriste por mí en la cruz, Señor, y lo conmemoro con esto. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cada cuánto se debe de anunciar esto? Porque ese es el mandamiento, anúncialo hasta que Él venga. ¿Cada cuánto tengo que hacer la cena del Señor? Bueno, la Biblia no especifica una frecuencia. Tradicionalmente la iglesia cristiana lo hace el primer domingo de mes. Espiritualmente tiene que ser todos los días. O sea, yo todos los días tengo que decirle, Señor, gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio, gracias por darme vida. Yo recuerdo tu muerte, recuerdo tu resurrección que me ha dado vida, me ha dado salvación. Y por esa vida que me has dado, Señor, hoy pretendo vivir en una vida
íntegra conforme al propósito que tú me has dado como hijo tuyo. Eso tiene que ser cada día de nuestra vida. Como iglesia, pues una vez al mes nos juntamos y celebramos junto con los santos de Dios ese momento tan hermoso. Pero puede ser cada semana, puede ser espiritualmente, tiene que ser todos los días. Finalmente, dice el texto, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso nos recuerda que nuestro Señor Jesús viene por segunda vez. El Señor Jesús viene pronto, mi hermano. Y la pregunta es, ¿tú estás listo? Si tú vas a la presencia de Dios hoy, o viene el Señor Jesús por su iglesia, ¿tú estás listo? ¿Estás preparado? ¿Te has puesto a cuentas con Dios? ¿Te has puesto a cuentas horizontalmente, verticalmente? Y dices, yo amo la venida del Señor, yo estoy preparado para que Cristo venga. Y por eso recuerdo cada día espiritualmente, me pongo a cuentas con el Señor, busco arrepentirme, lucho con el pecado, conmemoro y recuerdo lo que Él ha hecho por mí, esa sangre, ese pacto que me ha dado salvación, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora he entrado a la gloria como hijo suyo. ¿Estamos listos, iglesia? Porque eso significa la Santa Cena. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi hermano, cuando un creyente viene a la cena del Señor, en primer lugar, recuerda la obra de Cristo en la cruz. Si puedes dar a la siguiente diapositiva. En segundo lugar, es una comunión con los santos. En tercer lugar, que está adorando a Dios en santidad. En cuarto lugar, que está adorando en santidad. En quinto lugar, que está esperando el regreso del Señor y su reino. Todo eso significa la cena del Señor. Todo eso está en 1 Corintios 11 y ahí están los versículos marcados, 25, 10, 16, 10, 17, 10, 20, 22, 26 y en Mateo 26, 29. Recordamos la obra de Cristo, participamos de la presencia espiritual de Cristo, que Él tiene comunión con los santos, que estamos adorando a Dios en santidad y que Él regresa pronto por su pueblo. Mi hermano, hoy no hay Santa Cena, porque la tuvimos la semana pasada, pero quiero invitarte que lo hagamos de una manera espiritual, como si hoy fuéramos a sentarnos en la mesa del Señor. Mi hermano, hoy es la oportunidad de lo que hablamos. Hoy estás aquí por eso. No es casualidad que hoy vinieras. En una ocasión hay un testimonio de una bruja, ex bruja ahora cristiana. Y dice, yo fui a una cruzada para hacer cosas malas y echar mis maleficios a la gente que estaba ahí. Era una cruzada cristiana. Y el predicador, cuando terminó de hablar, hizo un llamado a arrepentirse. Y dijo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa la vida que hayas tenido, si hoy te arrepientes de corazón y le entregas a Cristo, Él tiene salvación para tu alma. Y la bruja pensó, o sea que puedo ser salva, es mi oportunidad. Y dejó todo su hechicerío que traía ahí y corrió al altar. Y le dijo, Jesús, aquí está mi vida. Y Dios la salvó. Iglesia, eso es la cena del Señor. Recordarnos nuestra condición y correr conmemorando a la cruz lo que Él ya hizo por ti. Esta oportunidad, iglesia, cierra tus ojos, inclina tu rostro, ponte a cuentas con Dios, siéntate hoy a la mesa, este minuto con Dios, pídele perdón, busca arrepentirte en tu corazón, ponte a cuentas con el Salvador, que puedas adorarlo con las manos limpias, con las manos santas, ya no alejado de Él, ya no con temor, ya no con frío de que no está su presencia, sino hoy es un buen día para reconciliarte con aquel que te dio vida espiritual. Ponte a cuentas con tu Rey.
Reconócelo como tu Señor, entrégale tu vida para salvación y vida eterna. Padre, gracias por ese sacrificio. Gracias por esa cruz. Padre, a veces ni siquiera entendemos la magnitud de tu obra, Señor, de esa gracia tan hermosa. Nuestra mente queda corta, Señor, en esa grandeza de del gran amor con el que nos has amado. A tal grado de sacrificar a tu propio Hijo en una cruz por pecadores como nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Padre, ayúdanos a buscar esa cruz, a buscar a Jesús, a reconciliarnos cada día, a arrepentirnos y abandonar el pecado que a ti no agrada, Señor, a caminar conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, para poder adorarte, Señor, para poder cantarte, Señor, para poder sentarnos a la mesa contigo, Señor, entender tu gran obra, Señor, y que eso quite la frialdad que a veces nos hace débiles y nos aleja de tu presencia. Solo tomados de tu mano, Señor, es que podremos llegar al trono de la gracia. Separados de ti, nada podemos hacer. Quizá en esta tierra, Señor, podemos tener logros, pero Padre, ¿de qué sirve, Señor, si habremos perdido lo más importante, que es la vida eterna? Ayúdanos, Dios, a como iglesia sentarnos a tu mesa una vez más en esta mañana. Recordamos, Señor, tu muerte en esta semana, tu sacrificio en la cruz, Señor. Y solamente podemos darte gracias y alabarte por esa cruz. Recibe nuestra vida en tus manos, Señor, y que toda la gloria y la honra que humanamente, espiritualmente podamos ofrecer, sea para ti en todo nuestro tiempo, Señor. Que mientras estemos de este lado de la eternidad, Señor, podamos vivir una vida digna del llamado que como hijos nos has dado para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.